Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go! Muy buenas, hoy os traigo a todos la colección de fragancias como tú de Supermercados Mercadona, compuesta por 5 fragancias de hombre y 3 fragancias de mujer. Y ojito, las 8 son equivalencias con una buena relación calidad-precio, muy interesantes. Esta colección presenta fragancias que tienen una concentración de eau de toilette, un formato de 100 ml por un precio de solo 8 euros. Todas emulan algún perfume top y algunas lo clavan, muy buenas. Como siempre haré una reseña rápida indicando su olor, rendimiento y parecidos. Decirte que todas las fragancias tienen un mismo envase y empiezan con el nombre como tú, más un atributo que está indicado en la caja o en el tapón de la botella. Esta colección está compuesta por como tú fuerza intensa, como tú viento, como tú aventura, como tú triunfo, como tú astucia, como tú fantasía y como tú amor. En primer lugar, vamos a empezar con las fragancias de hombre y la primera de la lista es como tú triunfo. Es una fragancia aromática fougère que destaca por tener una salida cítrica con una manzana verde muy marcada y un secado más aromático y especiado. Es una fragancia con un olor clásico, fresco y aromático, que se parece bastante a Massimo Dutti, la versión Eau de Toilette. No es un clon, es una inspiración muy cercana que va en esa línea, pero no es exacta. Pero al aire recuerda muchísimo. Tiene una duración de 5 o 6 horas en piel, con una salida intensa que destaca los primeros 20-30 minutos. Te la van a percibir bien su primera hora, hora y media, para luego quedar más a ras de piel. En cuanto a sus usos, decirte que es una fragancia masculina para gente un poco más adulta, muy versátil, ideal para uso diario e indicada para entretiempo. En general, es una fragancia con un olor clásico y fresco, muy cercana a Massimo Dutti, con una buena relación calidad-precio y un rendimiento bueno. Si te gusta este olor, merece mucho la pena, está muy bien. La siguiente fragancia de la colección es Como tú viento, una fragancia aromática y acuática que destaca por una salida cítrica y refrescante con un secado más acuático amaderado con notas de almizcle. Es una fragancia muy fresca, fácil de llevar, algo cremosita, que se parece muchísimo a un clásico, Aqua di Gio. No es un clon exacto, pero al aire son muy parecidos, está bastante bien. Tiene una duración de 5 horitas con una proyección baja, destacando sobre todo su salida, que dura unos 20-30 minutos, y hace que te la perciban bien durante la primera hora y algo, luego se queda más en la piel. Es una fragancia más personal y sutil, pero que huele muy bien. En cuanto a sus usos, es una fragancia masculina para cualquier edad, muy versátil, ideal sobre todo para uso diario y ocasiones semiformales, indicada para verano, ya que es fresca y ligera. En general, es una fragancia clásica de verano muy próxima a Aqua di Gio, con una calidad-precio buena y un rendimiento justo que por su precio merece mucho la pena. Es una joyita del verano, muy refrescante, échale un vistazo. La siguiente fragancia de la colección es Como tú fuerza. Esta es la joya de la colección, una verdadera bomba. Es una fragancia aromática fougère que destaca por una salida cítrica y fresca con algo de dulzor y un secado más amaderado y floral, con una flor de naranjo y vainilla muy destacados. La verdad es que huele francamente bien. Es una fragancia muy seductora que gusta muchísimo y que se parece muchísimo al Emal de Jean-Paul Gaultier. Esta sí es un clon, al aire no se diferencian de las muy buenas de Mercadona, perfume top. Además de este buen olor, tiene una muy buena duración, más de 6 horas, incluso 7 en piel, con una protección media-baja, donde destacamos sus primeros 20-30 minutos, que son muy buenos. Luego se va reduciendo de forma progresiva, de manera que te la van a percibir bien las primeras 2-3 horas, para luego quedar más en una burbuja personal. Es una fragancia que huele muy bien con un dulzor exquisito. En cuanto a sus usos, es una fragancia masculina unisex,
sin edad, muy versátil, ideal para entretiempo y para noches frescas de verano. Es una fragancia todoterreno que si cuidas el atomizador vale para todo el año y para cualquier ocasión. En general es una fragancia que huele muy bien, muy sensual y adictiva. Es un clon descarado de Le Male y por su precio y calidad la tienes que comprar. Está francamente bien. Fragancia top low cost. La siguiente de la colección es un flanker de Como tú Fuerza y es la fragancia Como tú Fuerza Intense. En este caso la botella es igual pero con un color distinto. Además que la tienes que comprar formando un pack que incluye la fragancia, el gel y un neceser y su precio es de 14-15 euros. Es como una edición especial. Es una fragancia ambarada fougère semi-gourmand que destaca por tener una salida cítrica fuerte, algo dulce, con un secado más suave, amaderado y almizclado, con un toque dulzón que gusta muchísimo. Atención aquí, porque dicen que es un clon de Ultramal de Jean Paul Gaultier y en su secado se puede parecer algo, va en esa línea, pero tiene muchas diferencias, no es ni mucho menos un clon, es más bien una inspiración. Sí es cierto que huele muy bien, pero no es un clon. En cuanto a su rendimiento, no está nada mal. Tiene una duración en mi piel de 6 horas, con una salida destacada que proyecta mucho sus primeros 20 minutos para luego reducirse de forma progresiva y hará que te la perciban bien las primeras 2 horas, para luego quedar más sutil en la piel. En cuanto a sus usos, es una fragancia masculina unisex, algo más juvenil pero sin edad. Yo la utilizaría para ocasiones formales y semiformales y sobre todo en el ámbito de la noche. Es ideal para salir de fiesta, ya que es una fragancia seductora que gusta muchísimo. Está especialmente indicada para entretiempo, pero si cuidas el atomizador es muy versátil. En general es una fragancia que gusta mucho, va en la línea de Ultramal, pero sin parecerse demasiado, con un rendimiento bueno y una calidad-precio aceptable. Ojito, porque esta es más cara, pero cumple. Ahora vamos a por la quinta y última de la colección de hombre, que es Como tu aventura. Una fragancia aromática fougère con carácter que destaca por tener una salida cítrica bastante fuerte, con algo de dulzura y un secado más suave, con una violeta destacada y un fondo más amaderado y acuerado. Es una fragancia que va en la línea de Fahrenheit, se parecen bastante, pero no es un clon. Al aire te podrá recordar mucho, sobre todo por las notas de violeta, pero no son iguales. Es más una inspiración que huele muy bien, pero no es igual. En cuanto a su rendimiento, tiene una duración en mi piel de más de 5 horas, con una salida fuerte que destaca 20-30 minutos, para luego ir reduciendo progresivamente, de manera que te la van a percibir bien la primera hora, hora y media, para luego quedar más en la piel. Es una fragancia que sale bien, pero luego flojea. En cuanto a sus usos, es una fragancia masculina, sin edad, muy versátil para ocasiones semiformales e indicada sobre todo para entretiempo, donde rinde muy bien. En general es una fragancia que huele muy bien, con una violeta destacada, que te puede recordar a Fahrenheit y que tiene una buena relación calidad-precio. La verdad es que por su precio cumple. Y tras analizar estas 5, vamos con las de mujer, que son 3 fragancias. Vamos a empezar con Como tu amor. Es una fragancia que pertenece a la familia olfativa floral frutal, destacando una salida cítrica algo notoria y dulce y un secado más floral y ambarado, que se le nota dulce y algo cremoso. Tiene un lirio top. Es una fragancia que va en la línea de Amor Amor de Cacharel y sí, se parecen bastante. No es un clon, pero al aire recuerda muchísimo. Le falta un pelín de pegada, pero por su precio y olor es una muy buena alternativa económica. En cuanto a su duración, es algo justa, 4 horas en piel, aunque en ropa se agarra bastante. Con una proyección baja, sale bien, pero enseguida flojea. La verdad es que rinde de salida, pero luego se queda en la piel. Destaca 30-40 minutos. En cuanto a sus usos, es una fragancia femenina sin edad, muy versátil, indicada sobre todo para uso diario o alguna ocasión semiformal, y que es ideal para entretiempo, muy versátil. En general, es una fragancia que huele muy bien, suele gustar muchísimo, es una buena alternativa económica amor amor, pero con un rendimiento más justo, pero que es aceptable.
La siguiente de la colección es Como tu astucia. Se trata de una fragancia ambarada floral muy golosa y divertida que destaca por tener una salida cítrica un poco amarga y ácida, con frutos rojos muy destacados y un secado más floral y amaderado, quedando una fragancia suave, cremosa y elegante, con cierto dulzor que realmente huele muy bien y que es un top de esta colección, muy buena. Es una fragancia que va en la línea de Euphoria de Calvin Klein, al aire recuerda bastante, pero ojo, no son iguales, es más bien una inspiración, pero que ojo, huele fenomenal y te va a recordar. Además, tiene un rendimiento muy bueno, 6-7 horas en piel, con una proyección media-baja donde destacamos sus primeros 30 minutos iniciales, luego desciende de forma progresiva y te la van a percibir bien durante 2 horas o más. Es una fragancia que cumple muy bien y rinde de sobra, muy bien para su precio. Y en cuanto a sus usos, es una fragancia femenina, más juvenil, algo más nocturna que se utiliza para ocasiones formales y semiformales, donde queramos destacar. Es ideal para entretiempo y para salir de fiesta. Es un perfume top. En general, es una fragancia muy golosa que huele muy bien y que destaca, con un buen parecido a Euphoria y con una relación calidad-precio muy buena. Muy interesante probarla. Y por último vamos a por la fragancia Como tu fantasía. Es una fragancia que pertenece a la familia olfativa floral frutal, muy suave y sutil, que destaca por tener una salida cítrica algo amarga pero controlada. No sale tampoco muy fuerte. Y tiene un secado más amaderado y almizclado con notas florales que le dan suavidad y equilibrio a la fragancia. Hay que decir que sus notas están muy compensadas y no destaca ninguna sobre las demás, quedando una fragancia muy homogénea y equilibrada. Es una fragancia que va en la línea de Nina Ricci, y sí, se parecen bastante. Al aire son muy iguales, pero noto que le falta un poquito de pegada y alguna nota, pero podemos decir que es una buena alternativa económica. En este caso se trata de una fragancia suave, personal y sutil, con una proyección muy baja, pero que se pega bien a la piel unas 4 o 5 horas. Destacan sus primeros 30 minutos, pero luego es una fragancia más personal y sutil que flojea. En cuanto a sus usos, es una fragancia femenina, algo unisex, muy versátil, tiene algo de nocturnidad y que se puede emplear para uso diario o ocasiones semiformales. Deciros que es una fragancia seductora que queda muy bien para entretiempo o si controlas el atomizador para verano. En general es una fragancia que huele muy bien, es seductora, más sutil y personal, en la línea de Nina, pero con un rendimiento justo que por su precio cumple. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre puedes dejarme tus comentarios sobre las experiencias con estas fragancias, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para dar apoyo a mi canal. A continuación os dejo 2 vídeos que serán de vuestro interés y como siempre, muchas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo.